Buenas noches, estudiantes. Bienvenidos a esta última sesión de sistemas financieros. Vamos a terminar un poco con el tema que estábamos hablando de ayer. Si nos sobra algo de tiempo, hay un video que me pareció interesante de lo que vimos de análisis de sensibilidad de inversiones que les puedo compartir si nos queda tiempo. Si no, conversaremos sobre esta última parte que nos quedamos el día de ayer. Básicamente, nos quedamos en lo que eran las compañías calificadoras de riesgo. Son sociedades anónimas o limitadas controladas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros que tienen por objeto la calificación de riesgo de los valores y emisores y dan una opinión sobre la solvencia y capacidad de pago del emisor. Estas calificadoras de riesgo se constituirán con un capital suscrito y pagado en su totalidad de 150,000, cuyo monto es fijado por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Pero lo que ustedes deben entender de la compañía calificadora de riesgo es para qué está. Las calificadoras de riesgo, que al igual que las firmas auditoras, son franquicias de grandes nombres que hay en el mundo, principalmente de los Estados Unidos, lo que vienen es a calificar, eso es término bien empleado, el riesgo que un documento de valor o una institución financiera tiene dentro del mercado en el que se encuentra. Para eso utilizan también una escala muy estadounidense que ustedes deben estar un poco familiarizados por las películas, que son las calificaciones que ponen allá los gringos, ¿no? A, B, C, para las calificaciones en su sistema estudiantil. Ellos la adoptan y de igual manera empiezan a calificar documentos, valores e instituciones financieras dentro de esa misma escala. Entonces, las mejores instituciones o los mejores valores tendrán una calificación A, otros que les siguen en riesgo serán B, otros ya no tan recomendables tendrán valor C, y incluso pueden haber instituciones o papeles con calificación D. Y dentro de esas calificaciones mismo hay escalas, ¿no? Puede ser A, AA, AAA, AAA más, AAA menos. Tienen un abanico dentro de cada una de las letras para dar una calificación de acuerdo a la liquidez, a la solvencia o al riesgo que tiene el papel, valor o la institución financiera. Hagan ustedes un ejercicio, no tanto con los bancos, porque los bancos en el Ecuador casi todos tienen la misma calificación, casi todos están dentro del mismo rango, no se puede hablar de bancos riesgosos o con mala calificación de riesgo, pero hagan desen una vuelta por el mundo de las cooperativas y fíjense que mientras más interés pagan estas cooperativas a los clientes, menor es su calificación de riesgo. ¿Esto qué quiere decir? No que vayan a quebrar, no que estén mal manejadas, simplemente que tienen una probabilidad mayor de sufrir de solvencia o liquidez. ¿Qué es sufrir de solvencia? No tener con qué responder por sus operaciones. ¿Qué es liquidez? La cantidad de efectivo que tienes en un momento dado. Entonces, estas cooperativas que ofrecen grandes tasas de interés, omiten muchas veces contarnos que tienen una calificación B, B menos, C, o que están arrastrando con las justas
¿Para qué sirve la calificación de riesgos? Y ustedes como estudiantes deben saber, es para ustedes tener mejor confianza con la institución financiera en la que se están apalancando. O de entrada saber que si estoy en la cooperativa X con una calificación de riesgo B menos, pero que me paga una tasa de interés atractiva, pues saber que me están avisando, las calificadoras de riesgo me están avisando, y es obligación de las instituciones financieras decir cuál es su calificación de riesgo, me están avisando de que tiene un riesgo por debajo del aceptado del mercado, que son todas las que estén en el rango de A. Usted debería tratar de trabajar con instituciones financieras dentro del rango que están calificadas como A. Las que están calificadas como B, como les decía, o C, tienen más riesgo. No quiere decir que esto va a pasar mañana, ni en 6 meses, ni en un año, tal vez no pase nunca. El riesgo en finanzas se mide igual que el riesgo en cualquier otra disciplina. Y es se mide entre dos variables, la probabilidad de ocurrencia versus el impacto. Entonces, lo que me está diciendo es que esas instituciones financieras o esos documentos valores, esos bonos, títulos o lo que sea, tienen una más alta probabilidad o un impacto mayor si es que de no funcionar o de fracasar en el mercado. Pero puede que nunca pase. Pensemos en los volcanes a veces. Igual ahí hay que hacer una gestión de riesgos, ¿no es cierto? Y en los volcanes nos dicen cuál es la probabilidad de que suceda y el impacto mayor. Hay una probabilidad y un impacto alto de que el Cotopaxi erupcione y eh, destruya hasta el Valle de los Chillos, nos han dicho desde que somos chiquitos. Pero a pesar de eso, hasta ahora no ocurre. Toquemos madera para que así siga. ¿A qué voy con el ejemplo? Que las calificaciones de riesgo en las instituciones financieras son lo mismo. Usted va a tener que medir el riesgo al que quiere entrar. No quiere decir que una institución con B o C por cualquier circunstancia mañana se va a quedar sin fondos o no le va a poder devolver su dinero. No es así. Pero le están avisando que ahí hay un riesgo. Y usted, como cliente, es el que debe saber si lo toma o no. Pero, como les digo, como aquí estamos pedagógicamente para aprender, para darles consejos a ustedes, siempre que entren a una institución financiera o que estén negociando, si es el caso, algún documento mercantil, ¿qué calificación de riesgo le han dado? Eso es lo que tienen que tratar siempre de investigar, qué calificación de riesgo tiene, para usted mismo estar consciente del riesgo que está asumiendo o no. Las cooperativas mejor calificadas del país igual pagan una tasa de interés mejor a las de los bancos, pero tampoco pagan tan alto como cooperativas un poco más locales que tienen un riesgo más alto. Hagan ese ejercicio que les digo solo para que se den cuenta y sepan interpretar, ¿no? No vamos a satanizar a la institución que es B o que es A menos. Como les digo, nos están avisando que hay un riesgo, no quiere decir que eso va a pasar inmediatamente. Estoy escuchando un eco al fondo, por favor, si podemos silenciar los micrófonos para poder continuar. Que es la auditoría externa. Es la actividad que realizan personas jurídicas especializadas en esta área que nos dan a conocer su opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros para representar la situación financiera y los resultados de las operaciones de la entidad auditada. También estas entidades podrán expresar recomendaciones respecto de los procedimientos contables y del sistema de control interno que mantiene el sujeto auditado. Al menos anualmente de acuerdo con las normas y no más de 3 años al mismo sujeto de audit. Parecido a las calificadoras de riesgo, son empresas externas, generalmente franquicias, tienen nombres extranjeros generalmente, Moore Stephens, de Bragg, entre otras,
que usted les contrata para que audite a su empresa. ¿Qué le da? No voy a continuar hasta que no. Tengo un feo eco de regreso. Inge, buenas noches. ¿Sí puede silenciarle usted mismo de ahí como anfitrión? Compañera Gabriela, su micrófono, por favor. No me gusta tomar la decisión de silenciar a todos porque se pierde un poco las preguntas o lo demás, pero bueno, de aquí no habrá micrófono abierto hasta el final de la clase por si tienen alguna pregunta. Me da pena porque entiendo que hay gente que le interesa y hay gente que se conecta solo para estar conectado y deja ahí su aparato. La compañera Gabriela los hace pagar a justos por pecadores. Continuando. Son empresas las auditoras que igual que las calificadoras de riesgo generalmente son franquicias. Son franquicias o representaciones, les decía las auditoras, que al igual que las calificadoras de riesgo deben manejar cierta independencia, que las debemos contratar como buena práctica y en algunas industrias como la financiera obligatoriamente para que nos auditen nuestros estados financieros anualmente. El tener la opinión de una firma auditora externa, el tener la opinión de una firma auditora externa, al igual que tener una calificación de riesgo, también implica o también nos da la certeza de que esa institución, esa empresa en general, en este caso financiera, que es lo que nos compete, está haciendo las cosas bien, no trata de ocultarnos nada. Las empresas, para lo que sirve esto es para manejar un poco de transparencia, dar confianza. Una empresa seria, una institución financiera seria, no tiene miedo de ocultar las opiniones de los auditores externos que emitieron sobre sus estados financieros en el último periodo, para nada. Más bien hasta los publican en revistas y en portales web para que el público y sus clientes sepan cuáles fueron esas opiniones que brindó la firma auditora externa, al igual que la calificación de riesgos que tiene. Mientras más alta, obviamente la pondrán en letras más grandes y más orgullosos. Nosotros como clientes que ya aprendimos el tema del sistema financiero, vamos a saber que necesitamos siempre hacer negocios, apalancarnos, trabajar, ser clientes de instituciones que al menos tengan una calificación de riesgo, que al menos auditen sus estados financieros anualmente. Los mecanismos de financiamiento empresarial nos hemos topado un poco ya en estos días. La forma más tradicional del financiamiento empresarial es a través del endeudamiento bancario. Es lo que yo les decía. Y lo que más se usa aquí en el Ecuador en medianas y pequeñas empresas. El segmento MIPYMES, medianas y pequeñas empresas de bancos y cooperativas, es inmenso. Porque ¿qué busca el banco? ¿Qué busca la cooperativa? Tener ese cliente, tener esa deuda, generar ese pasivo con ustedes, obviamente les va a ayudar a salir adelante, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que no es la única forma. Hay una segunda y una tercera y hasta una cuarta forma
de financiar nuestras operaciones dentro de la empresa, que son más complejas, como les decía yo el día de ayer, por supuesto. Cualquiera va y pide un préstamo en un banco, cualquiera, eso lo puede hacer cualquiera. Pero cuando hablamos de emitir acciones, obligaciones en papel comercial o titularizar a través del mercado de valores, ya hablamos de otras cosas. Cuando una empresa quiere crecer y no quiere endeudarse con el banco, pues puede emitir acciones. Pone en venta parte de su empresa, y socios a los que tal vez usted nunca tenga que ver, le financian a través de la compra de acciones, se vuelven socios, tienen voz, tienen voto, y usted les tiene que cumplir un rendimiento al final de cada periodo. Esto es muy interesante porque como, Steve Jobs, el fundador de Apple, a veces la gente no entiende cómo es que el fundador de Apple en un momento dado fue separado de su propia empresa. Tal vez ustedes han visto la película, o si no les recomiendo que la vean, o la historia es interesante. ¿Cómo puede ser que el dueño y fundador de la empresa, una junta de accionistas, lo saque? Pues es muy sencillo, porque cuando él quiso crecer, cuando él quiso tener dinero para su proyecto en Apple, sin necesidad de recurrir a los bancos, pues hizo un lanzamiento de acciones, vendió acciones de Apple, por lo tanto tuvo accionistas dentro de su empresa. Esos accionistas obviamente van a tener una junta de accionistas que lo van a controlar a él y en cierto momento, si él no está dando resultados, van a cambiar de gerente general. Pero eso no quiere decir que él haya perdido su parte de la empresa. Él seguía siendo dueño de su parte de la empresa. Lo que le quitaron fue el manejo. Y eso es uno de los riesgos que puede pasar cuando uno se abre a vender acciones. Pero de que la empresa consigue el capital, lo consigue. Y a más bajo costo o en mejores condiciones que con la banca. Otra manera es, si usted no quiere tener socios, pues papel comercial. Usted lo que hace es vender bonos que se constituyen para usted en un pasivo en cambio. Usted recibe la inyección de dinero de parte de esos bonos, de esos bonistas que se llama, cumple todos sus sueños, crea sus fábricas, vende sus productos y les tiene que devolver una rentabilidad en un tiempo determinado, con un interés determinado, de acuerdo a lo que se haya estipulado en el bono. Pero el bonista, a diferencia del accionista, no tiene ni voz ni voto en su empresa. A lo mucho le podrá hacer consultas de qué estás haciendo con mi dinero. Verás que tenías que devolverme en 2 años el 18% de ganancia. Pero es el riesgo que el bonista asume al hacer esa inversión. El bonista cree en usted, lo financia y usted después tiene que responder. La titularización es otro tema que ya vamos también a tratar de ponerles ejemplos para que vean. Yo lo que les quiero que les quede claro aquí es que solo educándonos podremos sacarle el jugo a estas alternativas financieras que existen en el mundo, no solo en el país. Y no ser condicionados por una sola fuente de financiamiento, como hemos creído toda la vida que son los bancos o las cooperativas. ¿Por qué no se ha desarrollado el mundo de la bolsa de valores aquí en el Ecuador, tanto como en otros países? Precisamente por el poder político que tiene toda la banca, ¿no? Entonces, el hacer creer que es la única opción de financiamiento nos cierra las puertas a otras que existen. Yo tengo el gusto de trabajar en una empresa que es grande y que cuando quiso salir de sus multilaterales, de sus bancos, lo que hizo fue sacar bonos en la bolsa de Nueva York. Y la operación de la empresa se vuelve hasta más tranquila porque el banco tú lo tienes respirándote en la oreja. El del bono
como nadie le obligó a darte el crédito, tú no lo buscaste, más bien él te buscó para invertir. El del bono tiene un papelito ahí que sabe que en tanto tiempo tiene que ir a cobrar su dinero. Entonces, es interesante, pero nuevamente requiere de mayor estudio por parte de ustedes, no porque lo oyeron al profesor Darquea en 2 clases de 40 minutos hablar de esto, ustedes se van a lanzar eso en sus empresas. Tienen que o estudiar ustedes o asesorarse bien. Y pueden estar consiguiendo financiamientos en mejores condiciones que lo que ofrece la banca local. Lo que hablábamos, ¿no? El empresario para financiar la empresa tiene 2 opciones, capitalizar o endeudarse. En el primer caso aumenta el capital con una emisión de acciones, incrementa el número de accionistas y estos compartirán el riesgo de llevar adelante el negocio. Se vuelven en dueños minoritarios, algunos más pequeños, más grandes, pero minoritarios. Cuando uno saca acciones siempre tiene que tener, tratar de evitar de que le puedan hacer el resto mayoría, ¿no? Para que no le pase lo que Steve Jobs después. Sin embargo, como ustedes vieron, él después de un tiempo volvió a su cargo y volvió con mucha más fuerza, resucitó a Apple y los más felices siempre van a ser los accionistas, pues ellos tratan de nunca perder. Si tienen que ganar con él o sin él, pues a ellos les da lo mismo. Son accionistas, ellos están ahí para que su dinero rinda. Entonces, es interesante esto, pero es muy técnico. Es recomendable hacer, pero como siempre les digo, con mucha más capacitación de la que estas sesiones nos permite darles. El empresario que prefiere mantener su estructura accionaria optará por otras alternativas como son la emisión de obligaciones. Estas no representan aumento de capital, sino que significan incremento de pasivo, lo que yo les decía. Si yo no quiero accionistas, quiero bonistas, ya no aumento mi capital ni nada, ni tengo más dueños en mi empresa. Lo que tengo es pasivo, deuda con estos bonistas. Y como dice aquí, estas obligaciones están amparados en alguna garantía general o específica que reconocen al inversionista un interés fijo o reajustable de acuerdo a las disponibilidades de liquidez de la empresa emisora. La ventaja del tema acciones y del tema bonos, a diferencia de el banco y la cooperativa, es que usted pone las condiciones, pues. Usted le hace al bono lo atractivo o no que quiere que sea. Usted dice, es con una tasa fija, reajustable, de tanto de interés, en tanto tiempo. ¿Quieren o no quieren, señores, ahí en el mercado de Nueva York, en el mercado de valores de cualquier parte del mundo? ¿Quieren o no quieren? Saco a la venta acciones, valen tanto, porque van a tener un retorno de tanto en cada año. ¿Quieren o no quieren, señores accionistas? Obviamente, yo les explico de una manera pedagógica, simple, pero como les digo, detrás de una emisión de bonos, de una salida de acciones, hay un tema técnico muy complejo, una valoración de la empresa importante. Pero ustedes van a ser profesionales, tienen negocios. Es mi obligación que ustedes sepan de que el banco no es ni la única ni la mejor opción para apalancar un negocio. Finalmente, la titularización es un mecanismo para generar títulos valores negociables en el mercado de valores a partir de bienes que se tengan o se espera que tenga una empresa o una institución en el futuro. Ahí nos ponen como ejemplo en la carretera el pago de peaje, pero tal vez aquí el más fácil de entender para nosotros va a ser nuestro petróleo. Cuando se hacen las ventas anticipadas de petróleo, ¿qué es lo que se busca? Uno titulariza esos bienes que vamos a tener en el futuro.
pero que ya ahorita yo ya tengo dueño, un dueño que incluso ya me pudo haber pagado una parte o todo de lo que va a salir. Entonces, es interesante que ustedes sepan que también podrían ustedes financiarse titularizando las ventas del próximo año, por ejemplo. Nuevamente, aquí yo les doy los conceptos, la técnica que hay detrás es otra cosa y no es objetivo de este curso. Pero usted puede titularizar las ventas del próximo año para financiarse este y así hacia adelante. O puede tener mecanismos mixtos de titularización, de bonos, de acciones con el banco. Esa también es una de las razones por las cuales los países desarrollados son desarrollados y los países en vías de desarrollo somos el resto. El conocimiento es poder, queridos estudiantes. Entonces, que no les hagan creer que solo hay que ir al banco. Si a ustedes les ha parecido interesante algo de esto, pues busquen, hay cursos, hay maestrías que les pueden hacer expertos en esto y pueden empezar a sacar a empresas ecuatorianas, ya no solo las grandes, que pueden, como donde yo trabajo, hacerle a un lado al banco, sino medianas y pequeñas empresas, como lo fue Apple en su momento, salen adelante sin pisar un banco. Vean esa película de Steve Jobs, él no está peleando con los bancos nunca, él pelea con los accionistas. Son maneras, como les digo, alumnos de financiarse y que es válido que ustedes conozcan. Pero nuevamente aquí viene el key del asunto, no irán mañana a querer la empresa familiar decir, bueno, vamos a salir en acciones en la bolsa o vamos a titularizar las ventas tienen que especializarse o asesorarse. Es válido, pero háganlo con el respaldo técnico que estas operaciones requieren. Es el único consejo que les puedo dar. Como veo que tenemos un poco de tiempo, voy a ver si les comparto ese video que les dije que podíamos tener. Interesante. Espero un par de Pon esto minutos. debajo de tu lengua si no estás satisfecho con el tamaño. Bajos e intervenidos, pedir un préstamo a un banco. Lo normal sería que este préstamo se avalase con algo que no fuera el bien que se va a comprar, esto es, la casa. Esto sería lo normal. O ahorrar para comprársela, o en este mundo en el que vivimos, de tipos de interés bajos e intervenidos, pedir un préstamo a un banco. Lo normal sería que este préstamo se avalase con algo que no fuera el bien que se va a comprar, esto es, la casa. Esto sería lo normal. Pero en este sistema viciado se acepta como colateral el propio bien para el que se pide el préstamo. Cualquiera puede comprarse una casa y los precios se disparan. La gente responsable que piensa que es mejor ahorrar, pues no pueden comprarse una casa en la vida, ya que las hipotecas concedidas de forma irresponsable disparan el precio de las casas.
No es ningún misterio, salvo para la ingenuidad buscada del Estado, que el crecimiento se basa en un esquema de Ponzi, donde el valor de la casa sube simplemente porque más gente puede acceder a un préstamo para comprar la vivienda. Incluso en un sistema de banca central moderna con reserva fraccionaria, los bancos comerciales no pueden crear dinero de la nada infinitamente. Llega un momento en que, uno, el dinero pues se acaba y dos, los bancos empiezan a verse demasiado expuestos a la caída de esta estafa piramidal. Es para resolver estos, entre comillas, problemas que se crean las titulizaciones, las que ahondan en la subida de precios, ya que permiten que el ritmo no pare. El banco llega a un punto en el que no tiene dinero, pero algo que sí tiene es gente que le debe dinero. Tiene los contratos de préstamos que ha firmado con la gente a la que ha entregado una hipoteca, en base a los cuales va a recibir un flujo de dinero a lo largo de los meses. Si quiere seguir dando hipotecas, necesita dinero. Para conseguirlo, va a titulizar estos préstamos. Veamos cómo se tituliza un préstamo individual. Aquí tenemos una pareja que ha pedido una hipoteca al banco. Por poner números simples, digamos que el préstamo concedido en esa hipoteca es de 10.000 unidades monetarias. El banquero le da el dinero para que compre su casa y ahora esta pareja tiene que devolver al banco 10.000 unidades monetarias. El banquero tiene la opción de esperar tranquilamente los reembolsos del préstamo o vender ese préstamo a un vehículo especial. Este le dará sus 10.000 unidades monetarias y se quedará con el préstamo. Este vehículo especial ahora posee el préstamo. La familia pagará al banco su cuota mensual y el banco pagará al vehículo especial. El vehículo especial emite unos bonos que son llamados bonos de titulización hipotecaria y los vende a inversores. Ampliemos el ejemplo. Ahora el banco tiene 10 préstamos. Imagina que las parejas están pagando una cuota mensual por el préstamo de 10 unidades monetarias. Estos se venden al vehículo, el que emite los títulos. Como la cuota mensual es de 10 unidades monetarias y son 10 hipotecas, el vehículo puede emitir 100 bonos que remuneran mensualmente con una unidad monetaria cada uno. Ahora, cuando la pareja paga su cuota, los títulos van pagando a sus inversores de esta manera. Empiezan remunerando los verdes, que se llaman bonos del tramo senior, y cobran antes que nadie. Ya veremos más adelante que esa seguridad da menos rendimiento, como es obvio. Luego los amarillos, que se llaman mezzanine, los que cobran después de los senior, pero antes que el último tramo, que es el tramo equity, o tramo de primeras pérdidas, el cual solo cobran después de que hayan cobrado los otros. Esto hace que invertir en ellos sea más arriesgado y por lo tanto los inversores exigirán más rentabilidad para compensar ese riesgo, ya que imagina que dos familias pierden el trabajo y no pueden pagar la cuota. El fondo recibe el dinero de las parejas que se han pagado y empieza a repartir a los bonistas de acuerdo con la cascada de pagos que vimos. Se remunera los bonos senior, luego los mezzanines y para cuando toca pagar a los inversores que invirtieron en el tramo equity, pues no hay dinero y estos no reciben nada. Si judicialmente más adelante se recupera algo, pues algo también recuperarán ellos. Las agencias de rating estudian la calidad de los préstamos a titulizar y otorgan una calificación a cada tramo. El tramo senior se le otorga la valoración AAA y quiere decir que es una inversión segura. Aunque las cosas se tuerzan, si inviertes en este tramo, casi al 100% de seguridad recuperarás lo invertido. A la mezzanine le dan la BBB, que viene a decir que con casi toda seguridad recuperarás la inversión, pero algo de riesgo hay. Por último, la equity obtiene CCC o no se le da rating, lo que viene a decir que estás expuesto a ser el primero que pierdas si las cosas van mal. La forma en que el dinero se distribuye por el fondo está simplificada en estos ejemplos. Veamos cómo es realmente. Tenemos aquí un vehículo especial que ha adquirido una serie de préstamos. Pongamos que son hipotecas de uno o varios bancos. El valor de estos préstamos hipotecarios es de 100.000 euros. Obviamente el valor en un ejemplo real sería muy superior, pero para no liarnos con cifras de muchos ceros, pues 100.000 euros. Se emiten los bonos. Se emiten, por ejemplo, bonos por valor de 80.000 euros de categoría senior, 15.000 de categoría mezzanine y 5.000 de equity o primeras pérdidas. Los inversores dan dinero a cambio de adquirir los bonos que les van a dar un interés. Este dinero se usa para conceder más hipotecas, salvo el dinero que se entrega para comprar los bonos equity, que se queda guardado y no se presta. Los intereses de los bonos de cada tramo son los que veis aquí. Obviamente, a más riesgo, más interés. Empieza a pasar el tiempo. El primer mes, el fondo tiene en sus bases que va a pagar los intereses, obviamente, y que va a devolver el 10% del nominal total de los bonos. Si el nominal total es 100.000 euros, va a devolver 10.000 euros, pero lo hará siguiendo un orden que ahora veremos cómo es. Para llevar a cabo el reparto, el vehículo ha recibido de la cuota de los préstamos 1.250 euros por los intereses de dichos préstamos y 10.000 euros de devolución del principal. El vehículo no recibe dos pagos separados, sino que recibe un dinero en conjunto de esos préstamos.
préstamos. El primer mes, por tanto, has recibido este importe. El dinero que se guardó en el tramo equity se suma a esta cantidad, obteniendo el monto que se usará para remunerar los títulos. En este ejemplo, el primer mes el vehículo dispone de 16.250 euros. Lo primero que se paga son los intereses de los bonos senior. Después, y como los préstamos han ido bien, se pagan los intereses de los bonos mezzanine. Posteriormente, y antes de pagar los intereses de los equity, se devuelve parte del principal de la deuda senior. Nos sobran 5.150 euros, de los cuales 5.000 se vuelven a guardar en dinero líquido y el resto se pueden usar para remunerar los intereses del tramo equity. Los intereses del tramo equity se remuneran al final del todo. El segundo mes se esperaba, para poder repetir el proceso y que todos los bonos fuesen remunerados, recibir de los préstamos la cantidad de 11.150 euros. Pero en su lugar se recibieron 10.015 euros. Empieza a haber un porcentaje de fallidos, pero de momento no preocupa especialmente, salvo a los inversores equity, que sabían a lo que se exponían. Más adelante veremos quiénes suelen ser estos inversores. Se vuelve a sumar los 5.000 euros como antes. El total con el que se inicia la cascada de pagos es 15.015 euros. De esta forma se paga primero los intereses de la deuda senior, después los de la deuda mezzanine. A continuación se amortiza parte del principal de la deuda senior, 10.000 euros, el 10% del total del fondo. Tras esto quedan 4.015 euros. ¿Se remuneran los intereses del tramo equity? Pues no. Ese dinero es el escudo contra fallidos de los tramos senior y mezzanine y por tanto solo se puede usar para remunerar intereses equity si no ha habido pérdidas. Y las ha habido, ya que si antes eran 5.000 euros los que se guardaban, los impagos hacen que la cantidad que se guarde haya disminuido a 4.015 euros. Normalmente el banco o los bancos que conceden las hipotecas compran a su vez los bonos de los tramos equity. Por lo tanto, lo que reciben en realidad es el dinero de los inversores en los bonos senior y mezzanine y los bonos del tramo equity. Eso envía una señal a las agencias de calificación que les dice que ellos creen en las hipotecas que respaldan esos bonos y les ayuda a mejorar la calificación. El tercer mes el fondo esperaba recibir 11.050 euros, pero en su lugar recibe 9.000. El dinero que no se está recuperando de los préstamos empieza a ser preocupante y esto hace saltar un trigger. Un trigger es una cláusula que en caso de que el número de impagos empiece a elevarse entra en acción para proteger los bonos senior. Veamos cómo funciona. Al dinero recuperado se suma lo apartado del tramo equity. El total para iniciar el proceso es este. Ahora lo primero, como siempre, es remunerar el interés de los bonos senior. Como los fallidos han hecho saltar un trigger, ahora ya no se remuneran los intereses de los bonos mezzanine. Con el objetivo de proteger los tramos senior, se empieza a devolver antes el principal acordado de los bonos senior. Se devuelve a los tramos senior el 10% del total del fondo, los 10.000 euros. Ahora, una vez hecho esto, sí se puede pasar a remunerar el interés del tramo mezzanine y el tramo equity reduce su valor a lo que ha quedado después de la cascada de remuneración. Por supuesto, los tramos equity no reciben intereses. El cuarto mes ya es un hecho que mucha gente no puede pagar la hipoteca. El fondo solo recibe 8.500 euros, que sumado a lo guardado en el tramo equity nos deja un total para iniciar los pagos de 10.615 euros. Primero, los intereses senior. Luego, debido al trigger, la amortización del principal del senior y luego los intereses de mezzanine, que como vemos no da para pagarlos todos. Por su parte, no queda ya dinero para guardar en el tramo equity. Llegado a un punto de la devolución del principal, que normalmente suele ser cuando se ha devuelto el 50% del nominal inicial del fondo, aunque bueno, en este caso vamos a hacerlo cuando se ha devuelto el 40%, si el fondo hubiese ido bien, se amortizan los nominales a prorrata. Esto quiere decir que si todo va sin problemas y el tramo equity está a tope de liquidez, tal como vemos aquí, la cascada de pagos sería de esta manera. Primero se pagan los intereses senior, luego los mezzanine, luego se amortizan principales. Y en este caso, que todo fue bien y se ha amortizado casi la mitad del capital del fondo, se amortiza el 10% nuevamente. Pero en esta ocasión no solo se amortizarán nominales en los bonos senior, sino que los 10.000 euros se van a repartir entre los tramos. Lo que busca esto es que si el fondo va bien, los inversores de los tramos mezzanine y equity también empiecen a recuperar el principal sin necesidad de esperar a que se haya devuelto todo el principal de los senior. Pero en nuestro ejemplo esto no es así. La cosa va mal y salta otro trigger que impide la prorrata, por lo que los mezzanine no solo ya no remuneran los intereses a completo, sino que no van a obtener el principal hasta que no estén todos los bonos senior con el principal devuelto. Tener un bono mezzanine no renta y con el tramo equity borrado del mapa ya empieza a sufrir ellos las pérdidas. La gente intenta quitárselos de encima obteniendo muy poco dinero por él y no recuperando el dinero puesto al inicio. Puede pasar que el banco no quiera liquidez y que le parezca que el negocio de las hipotecas se ha ido un poco de madre y lo que quiere
hace es cubrirse del riesgo de grandes impagos. Lo que hace el banco en este caso es una titulización sintética. El banco tiene sus hipotecas, pero en esta ocasión no las va a vender. Va a crear los títulos como antes, pero esos no serán bonos, sino derivados. Esto es un acuerdo entre partes. El inversor que compra este derivado tendrá derecho a recibir parte del dinero de los préstamos de igual manera que antes, pero ahora no tendrá que pagar nada y por tanto no tendrá miedo a que no se le devuelva un principal. Recuerda, el banco no quiere dinero y por lo tanto no necesita que el inversor desembolse nada. El inversor se compromete a que si los préstamos fallan, ellos le darán el dinero de estos préstamos al banco. Para el banco es un seguro de impago cuyas primas se pagan con lo que reciben de los propios préstamos. Normalmente hay una parte funded y unfunded. ¿Esto qué quiere decir? Imagina que falla un préstamo. Pues al igual que en las titulizaciones normales, aquí también hay tramos. Si solo falla unos pocos préstamos, son los dueños de los tramos equity los primeros en pagar esos préstamos al banco. En consecuencia, al estar expuestos a más riesgos, las primas que ellos reciben son mayores. Para tener el dinero disponible rápidamente, a los inversores en el tramo equity sí se les pide que depositen un dinero para poder disponer de él en las primeras pérdidas. Los inversores de los otros dos tramos no ponen dinero alguno, solo adquieren el compromiso. Todos estos bonos tienen un valor. Yo puedo comprar un bono senior y venderlo a otra persona. El precio de ese bono se acordará libremente entre comprador y vendedor. Si yo pienso que es seguro, pues su valor será aproximadamente el valor nominal y el valor que las contrapartes den a tener el derecho a recibir un interés a lo largo de los meses. O, en el caso de las sintéticas, la prima. Si la gente paga sus hipotecas, el precio del bono será alto. Si por el contrario empieza a haber riesgo de impago por parte de los hipotecados, el precio del bono será más bajo. Todo aquello que tiene un precio que fluctúa es susceptible de que se desarrolle un mercado de derivados alrededor suya, ya sea trigo, acciones o en este caso el precio de estos bonos. Una persona puede acordar con otra pagarle una prima mensual y si el valor de estos bonos cae por debajo del nivel actual, esta persona está obligado a comprar el bono al precio original. Si esta persona lo hace porque de verdad posee un bono, estará contratando un derivado de cobertura y si no, pues simplemente estará especulando tal y como se explica en el vídeo de la clase de derivados. Si en vez de titulizarse solo hipotecas se titulizan créditos al consumo o incluso tramos equities de otras titulizaciones, los bonos de titulización se llaman TDOs o ABS. En Estados Unidos este tipo de titulización estuvo muy de moda y unido al mercado de derivados a su alrededor y a las malas prácticas de las calificaciones crediticias por parte de las agencias de rating hizo que los impagos se expandieran por todo su sistema financiero. La titulización, unido a las burbujas creadas en un sistema de banca central moderna, hace que el banco que dio préstamos, por ejemplo, a un 6% de interés, pueda titulizar, por ejemplo, a un 5% de interés de media. Aunque titulice, le sigue sacando ganancia a los préstamos. Al basarse en la fuerza de un esquema de Ponzi, estas rentabilidades son superiores a las que darían otras inversiones más cabales y que modernizarían la economía, y cuyas rentabilidades, si bien altas, no pueden competir con un esquema de Ponzi que va viento en popa. Los recursos se desvían hacia esta estafa y los proyectos más punteros no reciben financiación. El crecimiento de la economía es una ilusión. Si te ha gustado este vídeo, puedes suscribirte a mi canal, donde tengo vídeos sin. Bueno, para que les quede un poco más claro o tal vez para que se den cuenta lo técnico que es el tema, ¿no? En todo caso, ahí lo que podemos sacar de conclusión del video es que el banco o los bancos sí se tratan de beneficiar de todos del todo el mercado de valores que hay en el mundo, pero a veces cuando tienen el poder político, cierran esas oportunidades a las demás personas para que solo las veamos a ellos como la única opción de financiamiento. Se vuelve un cliché la frase, pero estudien estudiantes, que es la única manera de poder sacar adelante sus negocios personales, familiares o cualquier emprendimiento que ustedes quieran hacer. Es bastante técnico el tema, pero no le deben tener miedo. Si les gusta, si son buenos para los números, si ya saben algo de finanzas, pues vayan especializándose por ahí, que primero los puede hacer profesionales altamente cotizados dentro de un país donde no hay muchos de estos. Y segundo, pueden empezar a asesorar empresas o a sus propios negocios para salir adelante, ahí sí como se ve en las películas, ¿no? Empresas de garage que luego son multinacionales
increíbles. Obviamente, no todo es financiamiento, el producto también tiene que ser innovador, también tiene que ser, tiene que tener capacidad de venderse bien. Entonces, eh, eso les dejo como reflexión antes de ir terminando. Siendo las 7:45, yo les voy a estar conectado, como siempre les digo, hasta las 8. ¿Tienen alguna duda? Me la hacen. Si no, yo les agradezco por la atención, por todo el tiempo que hemos pasado en estas sesiones. Les deseo la mejor de las suertes en sus deberes y en sus exámenes. Y muy buenas noches. Buenas noches, disculpe, señor docente, una consulta. La lección va a ser de los PDF y de los PowerPoint que están en la plataforma. Correcto, de lo que hemos visto en clase, así es. Ah, ya, muy amable, gracias.
Gracias, estudiantes. Buenas noches.